¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, para esta clase vamos a indagar en un modo fundamental de organizar el discurso, que es la argumentación. En los temas anteriores analizamos documentación técnica, visualización, uso de datos. Ahora lo vamos a integrar a una competencia clave, que es saber defender decisiones con fundamentos. En esta clase primero vamos a ver en qué consiste la argumentación. Luego, ¿por qué es una competencia profesional en logística clave? Después, su estructura básica, el rol central de los datos, la persuasión en contextos laborales y finalmente vamos a ver cómo se adapta la argumentación a soportes digitales. La argumentación es un modo de organizar el discurso para defender una idea o una decisión mediante razones y evidencias. En este caso no se trata de opinar, se trata de justificar. Argumentar implica sostener una postura con fundamentos que permitan convencer y habilitar una acción. ¿Para qué nos sirve en el ámbito académico o profesional? En el ámbito académico, la argumentación nos permite justificar algunas hipótesis o discutir algunas teorías. En el ámbito profesional, por su parte, nos sirve para sostener decisiones que son estratégicas. Cuando un profesional propone, por ejemplo, un cambio en un proceso logístico, no basta con decir, me parece esto mejor, tiene que explicar por qué es mejor, con qué datos o sobre qué datos se apoyan y qué beneficios va a traer esto. Como competencia profesional, argumentar en logística implica cuatro acciones principales. Una es poder interpretar datos operativos, después justificar algunas acciones, anticipar objeciones y por último persuadir con resultados y beneficios. Esto significa que la argumentación está directamente vinculada con la gestión. Un profesional que no argumenta delega su decisión en la jerarquía. Sin embargo, un profesional que sí argumenta puede participar activamente en la toma de decisiones. Como vemos, toda argumentación contiene componentes básicos. Una tesis, que es la idea central, argumentos, que son estas razones, evidencias que la van a sostener, la conclusión, que va a ser como el cierre, que va a reafirmar la decisión. Entendamos que sin una tesis clara, sobre todo, no hay foco y que sin los argumentos no va a haber credibilidad. Es importante que ustedes puedan ver que hay recursos que nos sirven a la argumentación, desde los datos estadísticos hasta ejemplos, citas, podemos hacer analogías. En la logística, los datos suelen ser el recurso más potente igualmente. ¿Por qué esto es así? Porque los datos son el insumo central de la argumentación. Son los que nos van a permitir pasar de la percepción subjetiva que podamos tener a una decisión. Decir, por ejemplo, tenemos poco personal, es una opinión. Sin embargo, si decimos el tiempo de preparación aumentó un 23% y los pedidos pendientes crecieron un 17%, es un argumento. El dato. ¿Por qué decimos que vamos de la opinión al fundamento? Bueno, porque en logística las decisiones tienen impacto económico, operativo. Por eso lo que se discute no son percepciones, sino que tenemos que analizar evidencias. El dato no viene a reemplazar la interpretación, pero le da como una base objetiva. Para hablar de argumentación, tenemos en cierto modo que hablar de persuasión. Persuasión entendida no como una manipulación, sino como una acción que nos ayuda a comprender por qué una propuesta puede ser la mejor opción disponible. En el ámbito profesional, persuadir va a implicar claridad, coherencia y fundamento. Tenemos algunos componentes que hacen a la persuasión. Entre ellos está la credibilidad, la comprensión, la oportunidad. En los entornos digitales, sobre todo,
Por ejemplo, esto se va a traducir en un correo breve, en una presentación con KPIs, en mensajes orientados a la acción. Acá, como ven en la pantalla, les compartimos una microestructura que es una forma que puede ayudarlos a pensar de forma profesional, ya que muchas veces el error no va a estar en que les falten datos, sino va a estar en el orden de la argumentación. Eh, a ver, si vemos cada parte en profundidad, nos encontramos primero con la importancia de un diagnóstico, que no es simplemente mostrar un número, es seleccionar un dato relevante, entre otros. Un buen diagnóstico implica criterio, respondernos a qué indicador es verdaderamente significativo para el problema que estamos analizando. Por otra parte, es fundamental la interpretación, como venimos viendo hace rato, que es como el momento más profesional de este proceso, porque acá es cuando conectamos los datos con el contexto. No es lo mismo una baja rotación en temporada alta que en temporada baja. Entonces, bueno, interpretar nos va a permitir vincular este dato que tenemos con las variables operativas que vamos a tener. Después vemos la propuesta, que es cuando ya el análisis que podamos hacer se va a transformar en acción. Y esta acción debe ser concreta. Por ejemplo, mejorar el proceso no es una propuesta, pero sí puede serlo reorganizar el layout del depósito para reducir, y ponemos un dato, un número, el 10% de los tiempos de picking. Eso sí lo es. Después, por último, tenemos el beneficio, que es lo que nos va a permitir persuadir. En el ámbito profesional, las decisiones van a competir entre sí. Entonces es donde nosotros tenemos que mostrar el impacto esperado, que es lo que va a convertir a esta propuesta que tenemos ya en una variable. Esta secuencia tiene algo muy importante para que consideren, que es que ordena el pensamiento y por ende ordena la comunicación. Ahora vamos a trabajar directamente sobre algunas situaciones prácticas. Lo importante acá es que reflexionen. En estas situaciones, lo importante es identificar cuándo una afirmación necesita convertirse en un argumento. Por ejemplo, proponer un cambio de ubicación porque es más cómodo no va a alcanzarnos. Ahí es donde debemos explicar cómo va a impactar en tiempos de preparación, en recorridos, en eficiencia. Recuerden que argumentar implica anticiparse a la pregunta de por qué deberíamos tomar esa decisión. Para terminar, lo importante es que se lleven esta idea clara. En logística, argumentar es una práctica cotidiana. Van a argumentar para justificar cambios en procesos, inversiones, decisiones de tercerización, mejoras operativas. Como hemos visto, mostrar un dato no es suficiente, hay que interpretarlo, hay que transformarlo en una propuesta, que es lo que va a convertir al dato en una decisión. La competencia argumentativa es también una competencia estratégica.